Hola mortales. Situados sobre una enorme protuberancia rocosa, los muros y castillos de Lothric son testimonio de su antigua gloria y poderío. Sin embargo, a la llegada del cenizo, el reino está en ruinas. Casi todos los habitantes han sido reducidos a huecos y los patios y caminos del castillo están sembrados de restos de caballeros y soldados fallecidos, lo que indica que recientemente ha tenido lugar una gran batalla. El reino también sufre una infestación de hombres de pus y ha quedado aislado de las demás tierras. Hoy, narraremos exclusivamente el reino de Lothric, ya que su lore es bastante rico y extenso. Sin embargo, trataré de resumir lo que se pueda, de modo que no se pierda ningún detalle de ello. Espero lo disfruten. Los orígenes del reino de Lothric se encuentran en varios legados de la región de Drangleic, que sugieren que los antiguos habitantes de la tierra sobre la que surgiría el nuevo reino eran supervivientes de Forosa y el reino de Vendrick, junto con seguidores del Camino del Azul y los herederos del Sol, ya que trajeron consigo artefactos procedentes de allí. Sin embargo, los nuevos habitantes de la región pronto se enfrentaron a un gran número de wyverns y tuvieron que convertirse en cazadragones para sobrevivir. Gracias a la cultura y a los conocimientos importados de Drangleic, los habitantes de Lothric se volvieron hacia el rey sin nombre, antaño venerado como dios de la guerra y el sol, y le construyeron un altar, con lo que los primeros caballeros de Lothric comenzaron a rendir culto a la deidad ancestral que a cambio les dio las herramientas para enfrentarse a los wyverns. Sus primeras armaduras eran pesadas masas de hierro capaces de soportar el fuego de los dragones, y similares en diseño a las antiguas armaduras de los cazadragones de Anor Londo, mientras que sus escudos eran capaces de absorber la elevada emisión de rayos de los wyverns. Del dios del sol también aprendieron pronto a infundir a sus armas el poder del rayo, letal contra los dragones y las antiguas técnicas para cazar archidragones. Armados y protegidos para hacer frente a las temibles criaturas, los antiguos caballeros de Lothric se consagraron al pacto del dios del sol y finalmente aprendieron a utilizar sus milagros, que les permitían manipular el poder del rayo. De este modo, los habitantes de Lothric cazaron con éxito a los wyverns que residían en su región, pero al observar cómo su dios dirigía a tales criaturas, aprendieron incluso a domesticarlos y montarlos, consiguiendo así un arsenal aterrador y una ventaja sobre sus enemigos humanos. Para cuando se resolvió el problema de los wyverns, el naciente pueblo de Lothric ya había experimentado una transformación social y política, y ahora junto a la familia real, el ejército y el clero y los eruditos se habían consolidado en sus respectivos dominios, los tres pilares del gobierno del nuevo reino. El reino de Lothric está organizado en torno a tres entidades políticas distintas que administran con cierto grado de autonomía el ejército, la religión y los archivos del reino, los tres pilares que sustentan el gobierno real. El pilar de los caballeros representa el ejército del reino de Lothric y el brazo armado de la familia real desde su fundación, siendo su tarea la defensa de las fronteras del reino y la seguridad dentro de las murallas de la ciudad. Hace mucho tiempo que los caballeros abandonaron sus antiguas armaduras construidas para la caza de wyverns salvajes, para vestir armaduras más ligeras y adecuadas para la guerra convencional. A pesar de ello, los caballeros de Lothric siguen manteniendo las tradiciones vinculadas a las cacerías de wyverns. Gracias al apoyo de la familia real, los caballeros obtuvieron permiso para entablar amistad con los wyverns e incluso mantenerlos en sus barracones dentro de la ciudad, ya que las criaturas pasarían a formar parte de su ejército y cabalgarían en la batalla. Debido a la presencia de la primera llama en su región, el estancamiento hizo que otras tierras convergieran hacia Lothric y gracias al poder de las terroríficas criaturas, los caballeros aplastaron a todos los pueblos y países que entraron en contacto con las fronteras de su reino, lo que hizo que los caballeros y sus dragones se convirtieran en los símbolos de Lothric. Tras la alianza entre Lothric e Irithyll, los caballeros comenzarían a utilizar ballestas que emplean rayos producidos por los herreros gigantes de la ciudad de los dioses. Después de la fundación del reino, cuando los eruditos se hicieron con el control de los grandes archivos y emergieron como el tercer pilar, el caballero y la sacerdotisa estrecharían sus lazos para equilibrar la nueva fuerza. El ejército proporcionaría a los altos rangos del clero una guardia armada, mientras que el clero crearía milagros para el uso del ejército, como las bendiciones para sus armas y barreras mágicas eficaces contra la magia. Incluso se decía que ningún caballero del castillo de Lothric podía caer, porque estaban bendecidos por la protección divina, lo que demuestra lo fuertes que eran los lazos entre los dos pilares, especialmente dentro de la ciudad.
Los caballeros habrían hecho sus votos en la catedral de Lothric, en una ceremonia en la que habrían derramado su sangre en una pila ritual ante un caballero decapitado. De hecho, por todo el reino hay varias estatuas de caballeros en el acto de cortarse la cabeza de forma ritual, simbolizando cómo la orden se tomaba muy en serio su deber para con el reino, y la cultura del sacrificio, dictada por el culto a la vinculación de la primera llama, estaba profundamente arraigado en ellos. El culto al rey sin nombre, dios del sol, sigue muy extendido entre los caballeros de Lothric, y uno de sus altares se encuentra cerca del cuartel militar. Los caballeros forman parte del pacto de los guerreros de la luz solar y como tales tienen acceso a los milagros que utilizan el rayo en la batalla. Sin embargo, la veneración del dios aliado de los dragones y la importancia que tenían en la cultura del ejército llevaron a los caballeros a aspirar a convertirse en las criaturas que montaban. Los caballeros de Lothric peregrinaban a Irithyll del Valle Boreal y luego meditaban para llegar a la residencia del rey sin nombre en el pico del Archidragón. Los caballeros obtenían anillos de piedra especiales concedidos a aquellos que buscaban convertirse en dragones. Los primeros pasos de los rituales secretos era meditar hacia los restos de un antiguo dragón. A pesar del largo y duro proceso, los intentos de imitar la forma de un antiguo dragón y su deseo de alcanzar una imitación perfecta lograron el éxito y algunos de estos caballeros consiguieron transformarse en wyverns, regresando a Lothric o quedándose a custodiar su lugar sagrado. El pilar de la sacerdotisa representa al clero del reino de Lothric y el ala religiosa de la familia real desde su fundación, siendo su tarea la gestión de la fe del reino, las estructuras eclesiásticas de la ciudad y el apoyo a los caballeros y ciudadanos con milagros curativos y protectores. Gracias a su apoyo a la familia real, a la suma sacerdotisa se le concedió permiso para ejercer de nodriza del príncipe y en consecuencia cuidar de ellos durante la infancia. Además, la Catedral de Lothric es el primer edificio erigido justo después de la puerta principal de la ciudad y representa el puente entre el exterior y el castillo y jardín real de Lothric. La religión de Lothric tiene sus raíces en la Vía del Azul originaria de Eide, en la región de Drangleic, y en consecuencia venera a los antiguos dioses de Anor Londo, y en particular el sol oscuro Windolin, rey de los dioses y dios de la luna oscura. Debido a la presencia de la primera llama en la región, el reino de Lothric quedó inevitablemente vinculado a ella desde su fundación y su religión y cultura en consecuencia. La tradición del enlace del fuego desempeña un papel central en Lothric y hay varios testimonios de ello. El santuario del enlace del fuego se encuentra justo fuera de las murallas de la ciudad y se conecta fácilmente con los jardines reales. Un número indeterminado de personas a lo largo de la larga historia del reino acudieron aquí para participar en el ritual iniciado por el sacrificio de Wyn, e incluso aquellos que fracasaron, convirtiéndose en un no encendido quemado por la llama y convertido en ceniza, fueron enterrados cerca del santuario en el cementerio de la ceniza. Con el tiempo, el ritual del enlace del fuego evolucionó cada vez más, pasando de ser un simple templo dentro de los jardines reales a una auténtica arena con gradas, poniendo a prueba su fuerza. Sin embargo, el ritual de la vinculación del fuego no era solo una fachada religiosa para las masas, sino que impregnaba el reino a todos los niveles hasta llegar a la familia real, obsesionada por producir un campeón digno en su línea para seguir justificando su mandato divino como realeza y su deber de salvaguardar la era del fuego. En particular, los sacerdotes de Lothric se especializan en apoyar a los caballeros del ejército creando milagros diseñados para bendecir sus armas, curarles y protegerles de la magia. Estos milagros están escritos en tomos braille típicos de la nueva cultura de la Vía Blanca de Carín, lo que indica una influencia cultural y de fe entre las donaciones. Cuando Guinevere llegó a Lothric y se convirtió en la reina del reino, casándose con el linaje de sus monarcas, retomó su papel de divinidad y fue venerada por la población de Lothric como símbolo de generosidad y fertilidad. Su hija celestial Gertrudis también se convirtió en su santa doncella y sus milagros curativos enseñaron a sus caballeros personales. La actual suma sacerdotisa Sema, que como dictaba la tradición, fue también la nodriza del príncipe Lothric. Ella deseaba profundamente que cumpliera su destino y se convirtiera en el designado señor de la ceniza y bendijo la espada sagrada que se esperaba que blandiera con una fuerte magia. El erudito era probablemente el centro académico de Lothric y por su importancia obtuvo acceso a los grandes archivos cercanos al castillo principal. Un día recibieron la visita de los gemelos predicadores.
dos hechiceros que habían dominado las artes creadas por el hechicero Logan como una traducción hechicera de la magia hecha por Seth. Estos gemelos, llamados los Sabios de Cristal, entrenaron a los eruditos y les orientaron espiritualmente en sus investigaciones, que eran tan inmundas como las de Seth, a quien adoraban como el Draco de piel pálida y sin un equipo especial podían inducirles a la locura. En particular, el rey Oseiro se interesó por estos trabajos buscando utilizar su sangre real para un fin mayor. El primero de los eruditos que dudaba de la vinculación del fuego fue el maestro particular del príncipe Lothric. Los cazadores no representan un pilar oficial, ya que son una orden de asesinos que actúa en la sombra al servicio de los intereses de la familia real. Su tarea era de vital importancia para el gobierno real, ya que se empleaban para castigar en secreto a los tres pilares cuando actuaban al margen de los intereses del rey, eliminando así en secreto a los disidentes internos. Entre los cazadores también se elegía a los Manos Negras, un título establecido para honrar a los cazadores que servían a sucesivas generaciones de reyes y que, por tanto, demostraban la capacidad de blandir dos espadas, una destreza excepcional, una habilidad extrema en el desempeño de su tarea y lealtad a la familia real. Sin embargo, este título era tan raro que solo 3 cazadores lo consiguieron en toda la historia del reino. En algún momento posterior a la fundación del reino, Fran y otras serpientes afiliadas a su ideología llegaron a la ciudad. A medida que la primera llama ascendía hasta posicionarse en el naciente reino de Lothric, tendrían muchos intereses en seguir propagando el culto de la vinculación de la llama para continuar la era del fuego y la tradición iniciada con el sacrificio del señor Wynn. Con el tiempo, las serpientes transmitieron la cultura de la vinculación de la llama a la familia real de Lothric, empujándoles a preservar la tradición y a producir activamente herederos capaces de convertirse en señores de la ceniza. Fram u otras serpientes afiliadas a su ideología fueron representadas en numerosas estatuas a la par de los 3 pilares de Lothric, con elegantes ropajes y alas de ángel, mostrando cómo tenían un papel central dentro del reino y eran consideradas mensajeras divinas. En cierto momento, Lothric y Iritil del Valle Boreal entraron en relaciones tan estables como para determinar una alianza oficial y llevar el escudo símbolo de la hoja de los Caballeros de la Luna Oscura a representar la antigua luna original combinada con la espada típica de los caballeros símbolos de Lothric, influyendo aún más en la religión del reino, pero también asegurando que los mensajeros que llevan el estandarte de Lothric puedan aprovecharse de los demonios de transporte al servicio de la antigua Anor Londo. En cierto momento, Oseiro se convirtió en rey y representante de toda la cultura de vinculación del fuego del reino. El símbolo de su guardia real representaba, de hecho, un gran pájaro dorado vuelto hacia el cielo, hacia una corona, símbolo del deseo de la familia real de cumplir su tarea de producir un campeón digno de mantener la era del fuego. El último representante de la estirpe real se casó con Guinevere, reina de Lothric, y con ella engendró a los príncipes divinos del reino a los que se confiaron diferentes destinos. Lorian, como príncipe mayor, fue designado heredero al trono y por este motivo recibió la antigua armadura de bronce heredada por la familia real junto con el yelmo de corona estampado con llamas, símbolo de la tradición del reino de enlazar fuego. Fue criado como caballero y demostró su increíble destreza en el campo de batalla, liderando una guerra contra los restos de los demonios del caos, e incluso capturando a algunos de ellos para servir como esclavos a Lothric. El príncipe incluso se enfrentó al príncipe demonio en un duelo y fue capaz de derrotarlo sin ayuda, lo que provocó que su gran espada quedara eternamente abrazada con la llama del caos y que su armadura quedara teñida de negro. En cambio, Lothric, como príncipe más joven, fue designado para convertirse en señor de las cenizas, sacrificándose en el enlace de la primera llama para mantener viva la era del fuego. El príncipe era de hecho la esperanza no solo de todo el reino, sino el resultado de la obsesión de la familia real y del rey por producir un campeón digno de entre sus filas como símbolo de su mandato y deber divinos. Para el joven que debía entrar en la arena del horno de la llama, una espada de platino fue creada y bendecida con fuerte magia por la gran sacerdotisa, incluso antes de que estuviera listo para cumplir su destino. Oseiros, de hecho, creó una inmensa propaganda en torno a Lothric, no solo dándole el nombre del reino, sino construyendo estatuas que lo representaban listo para el sacrificio y con su espada sagrada incluso antes de que enlazase la llama, preparando ya su trono en el santuario del enlace del fuego que lo llamaba la esperanza del reino.
A pesar de todas las esperanzas que se depositaron en él, Lothric pronto se reveló como un niño enfermo y marchito, tan débil que nunca llegó a quitarse la ropa de bebé, que siguió siendo su única vestimenta durante toda su vida y que fue bendecida para al menos intentar mantenerlo sano. Lothric siguió viviendo y en algún momento Aldia, el primero de los eruditos del Gran Archivo y dudoso de la vinculación de la llama, se convirtió en su mentor privado. El frágil príncipe aún demostró talento para la hechicería, para lo que no necesitaba medium al ser hijo de una deidad, y aprendió varios hechizos poderosos y refinados. Cuando la familia real se dio cuenta de que Lothric no mejoraría de su estado, recurrieron a actos repulsivos en un intento de obtener un digno campeón para el enlace. Los gobernantes de hecho ligarían las almas de los dos príncipes hermanos con una maldición. Esto con la esperanza de que el más débil Lothric compartiera así la fuerza de Lórien, haciendo que pudieran sacrificarse juntos a la llama. A pesar de la monstruosa práctica, el propio Lórien tuvo el deseo de someterse a la maldición y de intentar ayudar a su hermano menor, aún a costa de privar el reino del heredero que representaba. Sin embargo, el destino volvió a jugarle una mala broma. Las almas de los dos hermanos, unidas tan estrechamente que casi podían fundirse, los hacían inseparables y Lórien no podía morir si Lothric no lo hacía también. Su unión también hizo que el hermano mayor compartiera la condición del menor, haciendo que Lórien quedara lisiado y mudo hasta el punto de ser incapaz de caminar sobre sus propias piernas y que ambos no pudieran unir la llama. Así, los ahora príncipes gemelos se vieron incapaces de cumplir el destino para el que habían sido traídos al mundo y se convertirían en parientes inseparables alimentados por el dolor de su destino. Gertrudis, la santa doncella de la reina, recibió un día la visita de un ángel, una criatura humanoide luciente creada por la evolución de la humanidad de los peregrinos de Londor que llegaban al reino de Lothric. La entidad le reveló una verdad capaz de manifestar pilares de luz junto con relatos sobre el fin de la Edad del Fuego. La santa doncella quedó convencida por esta iluminación y comenzó a difundir el culto a los que consideraba mensajeros divinos. Sin embargo, esta fe fue considerada una herejía en Lothric, ya que se oponía al culto de los antiguos dioses y al deber de seguir enlazando la primera llama, y en consecuencia no fue reconocida por ninguno de los tres pilares que gobiernan el reino. Debido al peligro que su nueva fe suponía para el reino, a pesar de su posición de cercanía a la reina, Gertrudis fue encarcelada en la celda del techo del Gran Archivo. Allí fue sometida a los experimentos de los eruditos, probablemente intrigados por las plumas que había manifestado como resultado de su fe. Los eruditos incluso experimentaron con su campanario sagrado, utilizando el poder de los cristales para crear un catalizador apto para realizar milagros y hechizos. Con el tiempo, los abusos de los eruditos llevaron a la mujer a perder tanto la voz como la vista, pero siguió decidida a dejar constancia de lo que el ángel le decía, aunque fuera en forma de garabatos fragmentarios. Aunque Gertrudis seguía cautiva, sus incomprensibles relatos llegaron de algún modo al resto de Lothric y se convirtieron en la base de una fe angélica, que veneraba a los ángeles a pesar de la condena de la herejía por parte de los tres pilares. Con el tiempo, la fe herética se extendió también entre los caballeros de Lothric, que a pesar de mantener los símbolos y armaduras del reino, se juramentaron ante los ángeles. Estos soldados llegaron incluso a crear iconografía y arte de su nueva fe, y los llevó a desarrollar alas angelicales similares a las de los objetos de su culto. Estos caballeros alados, que seguían siendo considerados herejes, se armaron con armas más propias de verdugos y entraron en conflicto con los tres pilares y el ejército leal a Lothric. En los últimos días del reinado de Lothric y la primera llama, Gertrudis murió aún en su jaula. Sin embargo, los caballeros alados, tras haber ejecutado a decenas de caballeros de Lothric, continuarían patrullando diversos lugares dentro de Lothric e incluso el castillo, mientras que los caballeros más leales a Gertrudis se posicionaron para defender el lugar de descanso de su santa sobre los archivos. Cuando la primera llama empezó a desvanecerse y llegó el momento de que el príncipe Lothric cumpliera su destino y se convirtiera en señor de la ceniza, simplemente se negó. Tras reflexionar sobre las enseñanzas de su mentor, el estado del reino y del mundo, su vida maldita y las atrocidades cometidas para seguir enlazando la llama,
el príncipe decidió ignorar su deber, negándose a continuar el legado de los señores, y en su lugar optó por esperar la muerte de la llama desde la distancia. De hecho, el príncipe se retiró a lo alto de su castillo junto con su hermano Lorian, con quien compartía su alma, protegido por su guardia real y los exponentes de los tres pilares: Caballero del León Albert, Mano Negra Kamui e Hija de Cristal Kriemhild. A pesar de las grandes pérdidas del ejército regular, los caballeros lograron reagruparse y mantener posiciones clave en la ciudad, agrupándose para proteger la catedral y a la suma sacerdotisa Emma, asegurando los cuarteles militares y el castillo. Tras el conflicto civil que habría hecho insegura las calles de la ciudad, la mayor parte de la población habría tratado de encontrar seguridad en las murallas junto con el resto de la infantería del ejército que desertó de las filas. Sin embargo, pronto encontrarían la muerte también aquí, transformándose en masa en huecos, reduciéndose a convertirse en asesinos y ladrones. La falta de fuerzas regulares del ejército para patrullar las fronteras de la ciudad habría llevado a los ladrones del asentamiento de no muertos a escalar las murallas también. Sin embargo, se habrían detenido aquí en sus incursiones al verse atemorizados por los rumores procedentes del castillo, en el que todo aquel que entraba desaparecía. Los efectos del desvanecimiento de la llama y su fe también habrían transformado a algunos de los desesperados ciudadanos en árboles con apariencia humanoide, vueltos en oración hacia el castillo de Lothric. Sin embargo, la situación cada vez más desesperada de la llama habría provocado más problemas. Entre los no muertos de la ciudad habría comenzado a extenderse una plaga que provocaría que su alma oscura estallase de sus cuerpos, manifestándose como una amorfa mancha negra de rasgos bestiales que atacaría cualquier cosa con ferocidad destructiva. La infestación de estos hombres de pus habría llevado a los estudiantes del Gran Archivo a cerrar definitivamente las puertas de sus instalaciones, aislándose de la desesperada situación del reino para continuar con su trabajo. Debido al estancamiento provocado por la llama moribunda, un día apareció la Alta Muralla, una enorme convulsión sísmica de la tierra bajo el castillo, elevándolo por encima del puente que antaño conducía a él y desconectándolo de todas las regiones cercanas. Como no había ruta para salir y entrar, los caballeros no tenían forma de regresar y los peregrinos no podían buscar refugio, lo que llevó al aislamiento total del reino durante sus últimos días. El demonio descarriado, que una vez fue el guardián de las puertas de Lothric, permanecería atrapado en el puente roto, incluso sin rastro de su llama. Durante los últimos días del reino, cuando la llama estaba al límite de su fuerza, el propio sol sobre Lothric se había debilitado, transformándose en un oscuro eclipse apenas contenido por los restos de luz en sus contornos. Otro resultado habría sido la manifestación de las mariposas peregrinas, gigantescos insectos humanoides nacidos de la evolución final de los humanos transformados en árboles sobre las murallas de Lothric. Estos seres con inmensas alas en forma de rama infestarían los cielos de la ciudad, migrarían hacia la punta del castillo e incluso tomarían control de las armaduras de cazadragones que permanecen en los cuarteles militares. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Ve Invictus.